4. Hola, hola a todos. Bendiciones. Shalom, shalom para cada uno de ustedes. Les bendigo a la distancia y les abrazo. Un abracito sin riesgo de contagio. Bien, qué bueno poder estar juntos por este bendito medio. Esperemos nos dure un poquito más, ¿verdad? Porque ya tenemos problemas con WhatsApp, así es que entonces vamos a tener que buscar otra opción. Esperemos que este medio nos dure y no la élite no lo interfiera. Bien, hoy lo primero que quiero decirle a todos es apaguen los micrófonos, por favor. ¿Sí? Apaguen los micrófonos para que no haya interrupciones. No se les olvide que no se les olvide que si usted abre el micrófono, entonces, ¿verdad?, interrumpe la clase. Bien. Ok. Hoy tenemos una clase, bueno, a ver, para mí apasionante. Para mí, ¿qué diría? Más que interesante, ¿verdad? Es un tema que ha sido un tema controversial en muchos sentidos. En muchos sentidos, porque hay diferentes teorías, diferentes posiciones en relación a esto, en relación a este tema, ¿verdad? Y Alejandra, ¿podrías cerrar todos los micrófonos vos? Se puede, ¿verdad? Para no dejarlo a discreción de la gente. Sí, yo creo que vos podés cerrarlos todos. Ok. Bien, entonces, les decía, un tema que para mí es apasionante y bueno, en ese sentido, pues hay muchas posiciones, hay varias teorías en relación a esto y mi idea pues es aportar desde la perspectiva bíblica, ¿verdad?, acerca del tema de los 7 cielos, ¿ok? Y ya voy a irlo desarrollando poco a poco, porque como un pensamiento así inicial de apertura, yo creo que entre más nosotros conozcamos y podamos accesar a un entendimiento mayor del aspecto espiritual, ¿verdad?, del reino y de todo lo que implica el reino y de todo lo que abarca el reino, pues será para nosotros muchísimo mejor. Obviamente, pues será un beneficio enorme, ¿verdad? Enorme. Entonces yo voy a tocar varios aspectos. Hoy voy a poner una base porque es imposible dar este tema sin poner un fundamento, ¿verdad? Sumado a esto que voy a hablar, pues obviamente otras clases que he dado anteriormente, donde toco el tema o algunos temas que están relacionados con esto, con este tema. Por ejemplo, he estado hablando, no este viernes que pasó, sino el anterior y el tras anterior, estuve hablando de los cielos que se precipitan sobre la tierra, la segunda venida de Yeshua y el descenso de los cielos. Y todos esos temas pues son complementarios con este, ¿ok? Se complementan con este. A lo mejor debía haber empezado enseñando sobre esto. Pero, como he dicho en otras ocasiones, el orden de los elementos no altera el producto. Hoy vamos a poner entonces la base de los 7 cielos y, por supuesto, como siempre, y es parte de lo que el Eterno me llamó a hacer, vamos a luchar contra el paradigma que estableció el sistema religioso tradicional, ¿verdad?, de los 3 cielos, ¿ok? Y el concepto de 3 está muy impregnado.
El concepto de tres porque viene de la cultura griega, viene del helenismo griego y de otras partes también, ¿verdad? Porque entonces, por ejemplo, se nos habla del ser humano que es tripartito, ¿verdad? Y en el pensamiento hebreo no existe el concepto de tripartito, el concepto de tres, ¿verdad? Como tradicionalmente se ha establecido espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Eso es muy griego, eso no es del pensamiento de nuestro pueblo. Y bueno, ni hablar de la Trinidad, que es un concepto pagano en inicio y luego pues es un concepto implementado e introducido en el cristianismo romano por los mal llamados padres de la iglesia. Entonces, mire qué manera de aperturar la enseñanza de hoy, ¿verdad? Así es que ya en su momento hablaremos del tema de la Trinidad, aun cuando hay Padre, claro, hay una figura paterna, por supuesto, está el Espíritu de Dios y el mover, pero es el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, no son dos personas aparte, y Yeshua. Por supuesto que creemos en eso, creemos en las manifestaciones del Espíritu, pero de eso vamos a hablar luego. Ok, entremos entonces en materia y me voy a ayudar con la presentación del PowerPoint y como en otras ocasiones les hemos planteado, a los que pues asisten regularmente, pues les proporcionamos el material a los que están por Zoom, ¿verdad? Porque todavía estamos dando la opción del Facebook, ¿verdad? Por Facebook, de la página de Red Chamer, pero los que están por Facebook no van a poder accesar no van a poder accesar a la al PowerPoint. Para algunos, pues no es importante, para otros sí, tener un PowerPoint, tener las enseñanzas, poder estudiarlas, darle seguimiento y también pues tener una base para poder enseñarlo también, porque de esto también se trata. Bien, como pensamiento inicial, hablar de este tema nos lleva a ir más allá, es decir, a una realidad mayor que los paradigmas de la tradición religiosa. Este es un pensamiento que ha abrazado mi vida, ¿okay? Poder trascender, poder ir más allá de los paradigmas que el sistema religioso ha establecido. Y con ello, pues, la teología, de igual manera. O sea, la teología nos trazó una línea, ¿verdad? Y nos metió el temor, y digo no abiertamente, ¿verdad? Es obvio, pero el temor de que si cruzábamos esa línea podríamos caer en error, podríamos entrar en falsa doctrina. Entonces nos atrincheró. Eso ha hecho la teología y el sistema religioso de donde nace o con quien nace la teología tradicional. Y conceptos como el de los 7 cielos, ¿verdad? No están dentro de ese paradigma. ¿Okay? Entonces la idea con este estudio es poder ir un poco más allá, trascender estos paradigmas, romper o quebrar la línea, y lo hemos estado haciendo con todo lo que enseñamos o con muchas de las cosas que enseñamos. Cruzamos la línea que la teología nos trazó, y le estoy hablando con toda autoridad porque yo tengo un doctorado en teología. ¿Ok? Entonces yo sé de lo que le estoy hablando, ¿verdad? Y bueno, entonces entramos en materia. Iniciamos con el Salmo 19. Vamos a leer los versos del 1, un salmo muy interesante, ¿verdad? Dice, los cielos, la palabra shamayim, cuentan la gloria de Dios, y la obra de sus manos es el cielo. ¿Ok? Entonces inicia diciendo, los cielos, es la palabra hebrea shamayim, que es plural, ¿verdad? La terminación M en hebreo es plural. Dice, cuentan la gloria de Dios.
Los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo cuentan los cielos la gloria de Dios? Y luego dice, y la obra de sus manos es del cielo. Otra versión dice, es el cielo. Estoy traduciendo de una versión hebrea. Y la palabra cielo aquí ya no es shamayim, sino es raquía. Raquía. Entonces, ¿por qué inicio así? Para que usted se dé cuenta que en el idioma hebreo la cosa cambia. Entonces, el español, el inglés, en su mayoría, en la mayoría de versiones, en francés, en suajili, etc., se nos traduce cielo dos veces, al principio y luego acá. Pero el hebreo no usa la misma palabra. En la primera usa los cielos, shamayim, pero en la segunda usa la palabra raquía. Raquía, ¿por qué? Porque se está refiriendo a un cielo específico. Shamayim es el nombre general que se usa para referirse a los cielos. Pero luego entonces la palabra raquía nos define un cielo específico. Y luego dice, día tras día hablará y noche tras noche experimentará su sabiduría. No hay palabra, ni palabra sin que se escuche su voz. ¿Ok? Repito, esta es la traducción del hebreo. Entonces, es muy interesante. ¿Por qué? Porque este salmo nos está hablando del firmamento, nos está hablando del zodíaco, nos está hablando de las constelaciones. Nos está hablando de las constelaciones. ¿Ok? Y es importante esto. Ahora, usted y yo tenemos que trabajar con el concepto de que de que Satanás posee ciertas cosas y que él es el generador de ellas. Por ejemplo, cuando hablamos del zodíaco, la palabra zodíaco inmediatamente activa una impronta que traemos. Zodíaco es igual a astrología y la astrología es satánica. Ok, sí, hay una perversión de la astrología, por supuesto que sí. Pero, sí, pero eso no implica, uno, que la palabra zodíaco sea de Satanás, porque está en la escritura. Y dos, y mucho menos pensar que las constelaciones son de Satanás o él las creó. Porque todo lo que tiene que ver con el zodíaco y la adivinación, una de las formas o expresiones de la astrología, hacen que las constelaciones sean de Satanás o sean malas. Pero Satanás no es el creador. Entonces, hay muchos conceptos. Hace muchos años, yo recuerdo, usar la palabra energía, lo veían a uno mal. Pastor, el líder, wow, porque eso es esotérico. No, la Biblia habla en el griego la palabra energemata, energía. Y no podemos negar que el universo entero y nosotros mismos estamos hechos de esa energía. El cuerpo humano está lleno de energía. Bien, entonces el Salmo nos está hablando del mensaje que los cielos tienen. Está hablando de que los cielos, el firmamento, el raquía, habla, cuentan la gloria de Dios eterno. Entonces, cuando aquí se refiere al raquía, al firmamento, dentro del raquía están las constelaciones. ¿Ok? Están las constelaciones. Y desde la perspectiva bíblica y como el Eterno lo creó las constelaciones encierran un mensaje. Cada estrella fija de cada constelación, al juntar sus nombres, se nos forman mensajes.
Entonces, de Virgo a Leo, hay todo un mensaje. Por eso dice, los cielos cuentan su gloria. ¿Cuál es el mensaje? El plan de salvación. Está trazado en las estrellas, en las constelaciones. Porque la Virgen Betulá está hablando de aquella mujer llamada Miriam, que sería favorecida por el Eterno, trayendo su simiente. La constelación de Virgo tiene su estrella más brillante en la mano derecha, o sea, usando la figura que se forma a través de las estrellas fijas. Y esa estrella en la mano derecha se llama Spica, y Spica significa la simiente que vendrá. ¿De quién está hablando? No está hablando del anticristo. No está hablando de Marduk, el dios griego. No está hablando de Tamuz, el hijo de Nimrod y Semiramis. No está hablando no está hablando de Horus ni de Sed. Está hablando de Yeshua. De hecho, el zodíaco, según los expertos más antiguos, es el zodíaco de Dendera. Y empieza con la constelación de Virgo y termina con la constelación de Leo. Por eso la esfinge que construyeron los sumerios. Porque no fueron los egipcios, fueron los sumerios. Pero bueno, de los sumerios vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, vamos al capítulo 1 del libro de Génesis, en el verso 14. El Eterno está en el proceso de creación y dice el verso 14, el capítulo 1 de Bereshit o Génesis. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Aquí la palabra es raquía, la expansión. Entonces es la palabra raquía, la misma que se usa en el Salmo 19. Dice, para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones o moedim. Sería la palabra hebrea moedim, para días y para años. Entonces, el Eterno separa las aguas de arriba de las aguas de abajo, crea la expansión y entonces en la expansión Él coloca las lumbreras. Y la lumbrera mayor y las dos lumbreras mayores, el sol y la luna, entonces para marcar, para determinar los tiempos señalados por el Eterno, que son los Moedim, sus tiempos, sus festividades, Shabbat, etc. ¿Ok? Bien. Y obviamente, pues, para poder hablar en otro espacio. Ok. Entonces, la palabra cielo en hebreo es shamayim, como mencioné, ¿verdad? Que es plural, se traduce como cielos o los cielos. Es una palabra compuesta, como muchas palabras en el hebreo, y está compuesta por esh, que es fuego, y mayim, que es agua. Y aquí ya encontramos la concepción de la mezcla de fuego y agua en el universo. Entonces, la Torá establece en el idioma hebreo 7 cielos y no 3, como tradicionalmente se ha aceptado. Esto se da al leer ciertos textos donde aparece, en lugar de la palabra cielos o cielo, el nombre en hebreo que corresponde a esa dimensión celeste. Al ser traducido a cualquier idioma, pierden su verdadera definición. En las traducciones hemos tenido y tenemos ese problema, ¿verdad? Y también tiene que ver con el desconocimiento del contexto y de este estudio. ¿Por qué? Porque los traductores simplemente leyeron del hebreo y aun cuando aparecía la palabra raquía, ellos pusieron cielo o cielos.
no pusieron el nombre. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Cuando se dan las traducciones, entonces, ni siquiera se hace mención a este elemento, que para mí es fundamental. Porque entre más se le quite al idioma original de la escritura, entre más se quieran hacer adaptaciones a los otros idiomas o a las otras culturas, como es el caso de muchos traductores y de muchas traducciones, entonces le resta la esencia, le resta la sustancia y nos aleja más y más de lo que son nuestras raíces, nuestro origen, nuestra esencia y el conocimiento al cual usted y yo tenemos derecho a accesar. Y como siempre digo, el tema es que hay una mano criminal en el asunto, porque aquí, una vez más, se viola el campo semántico. Se hace una violación arbitraria al campo semántico. Y digo esto que me eche encima algunos teólogos y algunos eruditos. Se lesiona, se violenta las reglas y los principios del campo semántico a la hora de traducir del idioma original a otro idioma. Ok. Bien. Entonces, los nombres de los 7 cielos son. Ahora, al yo mencionarlos en un orden, no quiere decir que así están como en una especie de orden ascendente, como si fuera una escalera. Piso 1, piso 2, piso 3, no. Cielo 1, no es esa la idea y yo más adelante lo voy a explicar bien. Entonces, recuerde que hoy ponemos una base y de hoy en 8 empezamos a profundizar un poquito más y a ver pasajes específicos donde se nos habla de los 7 cielos. Y vamos a ver bastantes pasajes la próxima semana. Pero por ahora yo quiero adelantarle los 7 nombres. El primero es Vilón. El segundo es Raquía. Estos son nuestros 2 cielos. La atmósfera nuestra es Vilón y Raquía es el firmamento. Y a partir de ahí entonces empiezan, llamémoslo así, las dimensiones ocultas. El Chejaquín, Sebul, ¿sí? Sebul es donde está la Nueva Jerusalén, el Mahón, el Majón y el último es el Arabot. ¿Ok? Ahora, a lo mejor usted se está preguntando, ¿y en cuál de esos está el Eterno? ¿En cuál de esos cielos está Él? Él interactúa con los 7 cielos. Y ya lo vamos a ver. ¿Ok? Pero Él no está en ninguno de los 7. La dimensión de lo eterno, la dimensión de la eternidad está por encima de esos 7 cielos. En uno de los estudios que yo di, enseñé que el Eterno curvó los cielos y se ocultó. Curvó los cielos como si fuese una cortina, se vistió de luz, dice, y se ocultó. Entonces los 7 cielos están ahí para ocultar al Eterno del hombre, porque si el hombre viera a Dios directamente, moriría. Entonces Él se ocultó por amor y misericordia al hombre, porque en la condición del hombre de pecado quedaría fulminado. Por eso se habla de los cielos abiertos o de la experiencia de cuando el cielo se abre. ¿Ok? Estamos en un pensamiento inicial. Ok. Ahora, yo no me voy a sumar a las teorías que hay sobre este tema. O sea, a ver, aunque se pudiese considerar lo que voy a enseñar como una teoría, está bien. Pero mi intención no es establecer una teoría más, sino hablar lo que la Escritura habla.
decir lo que la Escritura está diciendo. ¿Ok? De acuerdo a qué? De acuerdo a la posición de la Torá. ¿Ok? Y en el momento que yo tenga que hacer un comentario personal y dar mi opinión, mi criterio de algo, pues yo se lo voy a decir. Por ahora, mi enfoque será la Torá. Entonces, quiero respaldar la idea de que el cielo se abre como una cortina o como un pergamino con su dimensión, lo cual implica y plantea que el Eterno desciende o se manifiesta, y su manifestación se dará de acuerdo a lo que hay en cada cielo o dimensión. Usted puede llamarle cielo o puede llamarle dimensión, es lo mismo. Es decir, cada cielo es una dimensión, y de acuerdo a lo que hay en cada uno de los cielos, entonces así será la manifestación en medio de los hombres. Por ejemplo, en uno de los cielos podríamos hablar de que están los juzgados. Desde ahí se establecen los juicios. Entonces, cuando el eterno Dios va a traer un juicio, ese es el cielo que interactúa con el Raquía y con la atmósfera nuestra. Entonces tendremos manifestaciones de 5 cielos. Y eso es lo que luego vamos a ver. Ahora, vean qué interesante. En Hebreos 4:4, dice, por tanto, y ese por tanto implica, tomando en cuenta lo que ya fue dicho anteriormente, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. Ok, dice que Yeshua traspasó, no el cielo, dice los cielos. ¿A dónde ascendió Yeshua? Yeshua primero tuvo que accesar al tabernáculo celestial. Recordemos que el Eterno le mostró a Abraham, lo dice en Hebreos, el tabernáculo celestial y le dijo, hazme uno igual a este. Quiere decir, que Moisés fue llevado a ese cielo donde está el tabernáculo y el Eterno le dijo, hazme uno igual a este. Pero también Yeshua traspasó y fue más allá de ahí. Primero ofició como el sumo sacerdote, porque tenía que expiar su propia sangre, no en el templo hecho de manos de hombre, sino en el templo celestial. Ahí. ¿Ok? Y sí, Luis, la expresión de Yeshua, vuestro Padre que está en los cielos, corrobora esto. Pero vamos al siguiente pasaje. Tradicionalmente se han establecido 3 cielos. Sí, está bien. Tradicionalmente se han establecido 3 cielos. ¿Basado en qué? Basado en 2 de Corintios 12:2. Cuando Pablo dice que él fue arrebatado al cielo y en medio de la confusión que él parecía tener por la experiencia, él no sabe si fue en el cuerpo físico o fue en el cuerpo espiritual. Lo cierto es que le fueron enseñadas cosas que no se le permitió revelar al hombre. Y él mismo dice que fue arrebatado al tercer cielo. Ahora, eso no quiere decir que solo hay 3 cielos. Él fue llevado al tercer cielo. Pero eso fue usado como una verdad absoluta y así se enseñó. Y hasta hoy muchos lo enseñan. Y bueno,
Yo lo enseñé así por mucho tiempo. Cuando se habla de batalla espiritual, entonces se habla de la batalla en los tres niveles, en los tres cielos. Y sí, yo enseñé así. Pero bueno, hay que ir corrigiendo de acuerdo a la revelación que el Eterno va trayendo, el conocimiento al que uno puede accesar. Por eso la verdad absoluta solo la tiene el Eterno, ninguno de nosotros la tiene. Y aun cuando podemos enseñar con certeza y seguridad, de acuerdo a la porción de revelación que tenemos, pues siempre tenemos que dejar el espacio abierto, porque habrá siempre una revelación y un entendimiento mayor. ¿Ok? El texto nos dice que sean 3 cielos. ¿Ok? Entonces, tradicionalmente se habla de, número 1, el cielo atmosférico. Según Génesis 6:7 no lo dice. El cielo atmosférico. Luego tenemos el cielo estelar. Yeshua lo menciona en Mateo 24:29 y también se menciona en Deuteronomio 4:19. El cielo estelar. Y el tercero, el cielo celestial. Hablando de una dimensión, espiritual. Primera Reyes 8:27 nos habla no son los únicos pasajes, pero son los pasajes que yo menciono. ¿Ok? Primera de Reyes 8:27. Ese lo voy a leer. Dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Entonces está hablando cielo y los cielos de los cielos. ¿Okay? Unos hablan de 10 cielos, otros hablan de 3, otros hablan de más cielos, pero yo me alineo con los que creen que son solo 7 cielos. Y uno de los argumentos es porque el número 7 es clave y fundamental en la Escritura, ¿verdad? Hay muchas cosas relacionadas con el número 7 y el número 7 nos habla de plenitud, de algo completo. ¿Ok? Algunos dicen que el número 7 es perfección. Eso es más pitagórico que bíblico. Pero 7 nos habla de un proceso que se completa para llevar a la plenitud. Ok, entonces, 3 cielos, tradicionalmente. El cielo atmosférico, el cielo estelar y el cielo celestial, es decir, la dimensión espiritual. Entonces, a partir del segundo cielo, se abre una dimensión espiritual que en mi opinión y la de otros, y según lo que la Escritura, basado en lo que la Escritura dice, esa dimensión espiritual se divide en 5 dimensiones para completar con el raquía y la atmósfera nuestra los 7 cielos. ¿Ok? Ahora, el cielo baja a los hombres, pero no todo hombre sube al cielo. ¿Ok? Y yo respeto las experiencias que uno y otro han tenido en ese sentido. Cuando dicen que fue llevado al cielo, y que luego lo llevaron al infierno. Y yo no encuentro la palabra infierno como un lugar, sino como un estado. Y entonces cuando me dicen que fue llevado al infierno, pues la palabra infierno habla de algo que fluye de adentro. Y aun cuando los traductores, nuevamente, usaron la palabra para mí indiscriminadamente, distorsionaron un poco, porque el tema del infierno, ¿ok? Viene de el libro escrito por Dante, Miguel,
del infierno, ¿verdad? De que de hecho Dante en su libro establece 7 niveles del infierno, ¿verdad? Como una antítesis o una contraparte a los 7 cielos. Pero mucho del tema del infierno viene de ahí. ¿Ok? Bien. Entonces, muy pocos han subido al cielo. ¿Ok? Y cuando dice subir al cielo, pues obviamente la pregunta es, ¿a qué cielo? Pablo fue al tercero, Abraham fue al cuarto. ¿Por qué? Porque él vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Moisés fue al cuarto cielo, y simplemente los numero para identificarlos. ¿Ok? Repito, no estamos en un tema de escalera. ¿Ok? Bien. Ok. Yeshua es categórico al decir que nadie subió al cielo. Juan capítulo 3, verso 13 dice, nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Espérese, un momento. Si nadie ha subido al cielo, entonces ¿a dónde fue Enoc? Pero si yo voy al libro de Hebreos en el capítulo 11, yo voy a encontrar que se menciona a Enoc, junto con Moisés y otros más que se les ha llamado los héroes de la fe. ¿Cierto? Pero cuando yo sigo leyendo el texto mismo, el libro mismo, me dice que todos estos, es decir, los mencionados anteriormente, murieron. Entonces Enoc no fue llevado al cielo. Enoc no está vivo en alguna parte del cielo. Ajá. Lea bien el libro de Hebreos. Y casi al final del libro, Pablo menciona esto. O sea, todavía muchos piensan y muchos creen que Enoc está vivo por ahí. Que Enoc está vivo por ahí. Ajá. Verso 13, para que no quede ahí con la duda. Capítulo 11, verso 13 dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Cómo? Murieron. ¿Quiénes? Todos los que menciona anteriormente. Y ahí también se menciona... Bien, ok, no es el tema. Entonces dice, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, Yeshua. Pero también Efesios 4:10 nos habla de que Yeshua traspasó, dice, por encima de los cielos. Dice, el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Oiga, este pasaje es impresionante. Dice, el que descendió del cielo. ¿Quién? Yeshua. Es el mismo que también ascendió por encima, dice, de todos los cielos. ¿Para qué? Dice, para llenarlo todo. Wow. El Salmo 48, versos 1 y 2, nos habla de la dimensión de uno de los cielos donde accesó Yeshua. Salmo 48, un cántico, el Salmo de los hijos de Coré. Dice, grande es el Señor y digno de suprema alabanza. En la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario. ¡Qué hermosa altura! Dice, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, por el lado norte o a los lados del norte, la ciudad del gran rey. ¿De qué está hablando? De la Jerusalén, de la nueva Jerusalén, o la Jerusalén
celestial, como también otros le llaman. Busque conmigo, por favor, Hebreos capítulo 12. En el verso 22 dice: sino que os habréis acercado al monte de Sión. Al monte de Sión. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, haciendo la diferencia con la Jerusalén terrenal, a la compañía de muchos millares de ángeles. Entonces, el monte de Sión es y tiene que ver con la nueva Jerusalén. Gálatas 4:26. Y me gusta mucho este pasaje. En Gálatas, Gálatas 4:26 dice: mas la Jerusalén de arriba, hace la diferencia, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces, la nueva Jerusalén es madre de todos nosotros. ¿Ok? Y cuando dice a los lados del norte, obviamente entonces, bueno, nos está hablando de una dimensión. La dimensión de lo eterno, donde están los cielos. Ahí está la nueva Jerusalén y dice de ella que es la madre de todos nosotros. Pero Yeshua subió para llenarlo todo. Es decir, para cumplir con todo el requisito de la redención y entonces redimirlo todo. Llenarlo todo de su gracia, llenarlo todo de su abundancia. Llenarlo todo implica complementar, llevar a plenitud todo. Y cuando dice a los lados del norte, nos confirma entonces que estamos hablando de una dimensión celestial. Y esa expresión, a los lados del norte, la usa o se usa en el libro de Isaías, en el verso 14, hablando de un personaje muy interesante y controversial. ¿Ok? Jael. Verso 12, capítulo 14, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré a lo alto. Subiré a lo alto, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. La versión hebrea dice monte o asamblea, que tiene que ver con los Moedim. ¿Ok? Entonces, ponga atención a esto. Lo que Luzbel está diciendo es que él va a subir, en su pretensión, por supuesto. Va a subir y a los lados del norte él se va a sentar. Ahí donde estaba la nueva Jerusalén, él se iba a sentar para desde ahí ejercer gobierno sobre los Moedim del Eterno, es decir, sobre la festividad de los tiempos señalados. Desde ahí él iba a gobernar. Pues como ya sabemos, su plan se frustró, él no logró su cometido, ¿verdad? Pero el apóstol Juan, Shalía Juan, en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, nos habla del lugar donde está el enemigo. ¿Ok?
lugar del cual caerá, porque lo va a... Bien, seguimos entonces. Ahora, hay diferentes culturas que han creído en los 7 cielos. Primero, la tradición judía ha creído en los 7 cielos. ¿Okay? Ha creído y cree, muchos de ellos creen en la existencia de 7 cielos. Y obviamente pues hay algunos no, hay algunos que no, como muchos en la línea cabalística, en la línea de la cábala judía, no creen en los 7 cielos, tal cual, está ahí. Los musulmanes también creen en los 7 cielos. Los persas, los babilónicos también creían en los 7 cielos. Y estos pensaban que ahí en los 7 cielos moraban sus dioses. Los dioses que ellos adoraban estaban en los 7 cielos. Los persas creían que en el 7º cielo era donde estaba el Creador sentado en un trono. Vean el concepto que se maneja. Que obviamente se lo doy así de forma muy rápida, ¿verdad? Pero los persas, por ejemplo, creían en los 7 cielos. Y ustedes sabían que Daniel estableció una escuela de astrología. Pero astrólogo en el sentido original y no pervertido de la palabra. El estudio de los astros. Él estableció una escuela. De esa escuela de astrología que fundó Daniel, es de donde tomaron la información aquellos magid o sabios de Oriente que eran persas, ¿sí? Que no eran 3, que no era malhechor, bagastar y basaltar. Ellos estudiaron en esta escuela que fundó Daniel. Por eso ellos, conociendo el movimiento astronómico, los fenómenos astronómicos, etc., ellos lograron dar, también orientados por la profecía bíblica, con el lugar donde nacería el Mesías. Entonces, los persas eran gente muy adelantada en el tema de los astros, en el tema de la astrología. Conocimiento que viene de los sumerios. Ojo, conocimiento que viene de los sumerios. Entonces, los persas creían en que habían 7 cielos. La concepción de los 7 cielos, entonces, iba a depender y depende de la percepción de cada cultura antigua. Entonces, con diferentes matices y en algunos casos con diferentes, dándole diferentes funciones a los 7 cielos, pues, pero en esencia lo mismo, ¿verdad? Para las culturas antiguas, muchas de ellas tenían esta posición. La Torre de Babel, por ejemplo, es un esfuerzo del hombre por llegar a los cielos. En mi opinión, Nimrod fue un nefilim. Y no solo fundó una ciudad llamada Babilonia, ¿verdad? Cuyos principios de construcción ya venían con Caín, que estuvo bajo la instrucción de Jailel o Luzbel o Satán. La idea y el pensamiento de accesar arriba. A ese pensamiento ha pasado de generación en generación, no solo de la simiente de Caín, sino también de las simientes de los nefilim.
Entonces encontramos a Nimrod queriendo construir una torre. Y si bien es cierto, ¿verdad? Esa torre fue diseñada con principios rituales y ritualistas, en cuya cúspide, dicen arqueólogos y expertos en el tema, estaban impregnados o copiados los signos del zodíaco. Hay otra intención ahí, ¿verdad? Que era accesar al cielo que estaba más bajo en aquel tiempo que este. Es decir, el límite del Raquía estaba más cercano, ¿verdad? Que podríamos decir es la puerta de acceso a los otros 5 cielos que son espirituales, que es donde Satanás dijo, yo subiré. Accesar a esa dimensión espiritual o a esas 5 dimensiones espirituales. ¿Me va siguiendo? Entonces, no es de extrañarse que para Satanás Jerusalén la terrenal sea el lugar donde él se va a establecer. Porque es desde ahí, justamente desde esa zona, no solo donde se han desarrollado situaciones y circunstancias fundamentales dentro de lo que es la profecía bíblica, Israel y Jerusalén, sobre todo como el termómetro bíblico de Dios, sino que ahí nació Yeshua, desde ahí ascendió, pero también desde ahí regresará. Es ahí donde él murió, y es justo ahí donde estuvo el centro. El enemigo es clave. ¿Por qué? Miren, es interesante porque conozco bastantes personas que viven o han vivido en Jerusalén, que han vivido en Israel, sobre todo en Jerusalén, y que han podido tener contacto con rabinos, con gente del judaísmo, y el testimonio es de cómo hay experiencias sobrenaturales en ese lugar. Cómo se han visto ángeles, o se ven muy a menudo ángeles. Yo digo, claro, si ahí estuvo el huerto del Edén. Y usted me dirá, Carlos Soto, pero estuvo en Irak, por favor. ¿Cómo Dios va a tener el huerto del Edén en Irak? Jamás. Por algo el Eterno dice que oremos por la paz de Jerusalén. Bien, ok. Según las creencias paganas de muchos, cuando los justos morían, se iban a la presencia de los dioses en el cielo. Entonces, el concepto de ir a vivir al cielo es muy pagano. El Valhalla de los vikingos, ir a vivir al cielo. El Nirvana del hinduismo, del hinduismo y otras religiones. De aquí entonces es donde viene la doctrina del rapto. De aquí justamente, que pasó a la iglesia evangélico-cristiana a través del cristianismo romano. Y el cristianismo romano nace en esencia de un pagano, adorador de dioses falsos, como lo fue Constantino, y todo su séquito antes y después de él. Con un pensamiento etrusco, con un pensamiento cartago, etcétera, con una influencia babilónica muy fuerte, creían entonces en que cuando la persona moría, si había sido correcta su vida, se iba a vivir al cielo, dejaba la tierra, se desprendía de su cuerpo físico, obviamente al morir, pero ascendía a vivir en los cielos. Entonces, el concepto del rapto pentecostal nos deja en el cielo, nos deja viviendo en el cielo,
Por eso yo no creo en el rapto. No que no haya un levantamiento, porque Pablo lo dice clarito en Tesalonicenses. Pero es para celebrar la boda del Cordero. Ese levantamiento nos va a transformar como en un abrir y cerrar de ojos, pero no vamos a tener que subir mucho porque el cielo estaría descendiendo sobre la tierra. Pero vendremos con Yeshua en su segunda venida. Él pondrá los pies sobre el monte de los olivos y nosotros vendremos con Él, nos estableceremos con Él. Vendrá la batalla de Armagedón y luego el milenio. Vamos a reinar y a gobernar aquí en la tierra. Por eso yo no creo en el rapto en esa condición. De que vamos a ser llevados a los cielos y vamos a vivir allá en los cielos. No. El cielo desciende, la nueva Jerusalén va a descender y se va a posar sobre la tierra. ¿Qué vamos a ir a hacer arriba? Los cielos van a descender, se van a precipitar para que Yeshua venga por segunda vez y aniquile al falso profeta, aniquile al anticristo, aniquile a la bestia y a todos los que han estado, que son la simiente de la serpiente y todos aquellos que le dio la espalda al Eterno. Y encarcele por 1000 años a Satanás. El cielo, en muchas culturas antiguas, era interpretado como un lugar de felicidad. Entonces, en el cielo no habrá más lloro, en el cielo no habrá más llanto. No, espérate, no es en el cielo. Para nosotros es aquí en la tierra. ¿Ok? Bien. Ahora, el libro secreto de Enoc nos habla de los 7 cielos. El libro de Enoc se menciona en Judas. ¿Ok? Entonces, Enoc vivió 365 años y fue un patriarca antidiluviano. ¿Por qué no guardó la Torá? Entonces, Enoc nos habla de una forma muy interesante, nos da una perspectiva de los 7 cielos. Él tiene una visión y se le muestran los 7 cielos. Y quiero mencionarlo porque es uno de los libros que ha inspirado a muchos con el tema de los 7 cielos. ¿Ok? Solo lo voy a mencionar, ¿verdad? No digo que me estoy basando ahí, en este libro, pero lo voy a mencionar. Porque él habla, según su visión, él escribe de lo que vio en cada cielo. Yo le voy a hablar de lo que entiendo, por la enseñanza de algunos, etcétera, y por lo que la Escritura dice, de qué hay en cada cielo. Pero a la hora de ver los pasajes bíblicos, o más bien basado en los pasajes bíblicos que hablan de cada uno de los cielos, entonces yo le voy a decir que lo que yo entiendo que hay en cada cielo, ¿ok? Pero es interesante lo que Enoc ve. En el segundo cielo, Enoc ve los ángeles caídos, ¿ok? Esos son los nefilim, que están bajo prisiones. Y por favor, entonces, cuando hablo de prisiones, no se imagine una cárcel de paredes y barrotes. Estamos hablando de una dimensión donde ellos han sido atrapados, ¿verdad? Porque al ser prisioneros, privados de libertad, su acción, su accionar fue limitado por el Eterno. Entonces, esas limitaciones implica, por ejemplo, ¿verdad?, no accesar al lugar donde ellos accesaban. Pero el segundo cielo, y estamos hablando del raquía y la dimensión que hay ahí, ¿verdad?, es un lugar de conflicto, es un lugar de batalla espiritual. ¿Ok? Luego, en el tercer cielo, él ve el huerto del Edén. Adán ve el huerto del Edén. Y en medio del huerto del Edén, el árbol de la vida. Entonces recordemos que
que se habla, ¿verdad? Que se habla del tercer cielo como si fuera el último, pero no es así. Pero el tercer cielo, según Enoc lo ve, ahí está el huerto del Edén. Ahora, es interesante, y en medio de él el árbol de la vida, es interesante porque, bueno, porque cuando vamos al relato bíblico del Génesis, ¿verdad? La caída del hombre y el juicio que Dios trae sobre Adán y Java, o Eva, la mujer, ¿sí? Cuando el juicio se establece, el Eterno primero viene sobre Adán, Adán pone una excusa, luego va sobre Eva, y Eva dice, así con qué, ¿verdad? Entonces la serpiente. Entonces, luego de esto, el Eterno dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. ¿Ok? Conociendo el bien y el mal. No sea entonces, dice el relato bíblico, que él estire su mano y coma del árbol de la vida y viva eternamente. Entonces, eso que voy a decir es especulativo. Es producto de mi análisis. ¿Ok? Esto es mío, yo firmo al pie de la página. Pero la idea de que estire su mano y coma del fruto del árbol de la vida y viva eternamente, no nos está diciendo necesariamente que lo tenía ahí al lado. Pero la idea de estirar la mano es accesar a una dimensión más arriba de la dimensión donde Adán estaba y Eva. Porque el huerto como tal estaba sobre un palmo de tierra, un pedazo de tierra que en la escritura se le llama Adamá. Porque si revisamos bien la escritura, hay 7 tierras. Adamá es una de ellas y Eretz es la otra. Cuando el Eterno expulsa a Caín, lo saca del Adamá y lo envía al Eretz. Entonces, no se imagine, no tenga una percepción plana. Una percepción plana, sino en plano elevado o de plano elevado. Porque estamos hablando de dimensiones. Entonces, la dimensión del tercer cielo era accesada desde la tierra, conectada con el raquía y con la atmósfera natural. Entonces, Adán tenía acceso. Entonces, lo que hace el Eterno es sacarlos del huerto y entonces pone un ángel en la puerta y una espada que se está blandiendo para que no puedan accesar. Entonces, lo que eso nos dice es que es un acceso dimensional, es una puerta dimensional. Usted podría estar en Jerusalén y no verla. Pero si el Eterno le puso un ángel y una espada y no la selló del todo, eso tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser. Yasnelis pregunta, apóstol, pregunto, ¿la puerta del Kadam que se abre según Ezequiel 41 en el Shabbat es el tercer cielo? La puerta del Kadam es la puerta del este. Y sí, tiene que ver con el acceso no solo al tercer cielo, a los cielos allá hacia arriba. Ese acceso estaba desde el huerto del Edén. Por eso el Eterno entonces no cierra la puerta, sino que establece ahí un ángel o ángeles y una espada blandiendo para que no accese. ¿Quién podía accesar? Ningún hombre.
pero Luzbel sí. Luzbel sí. Jailel sí. ¿Ok? Bien. Pero también, y simplemente yo hago un comentario al margen de la visión que está teniendo Enoc. Dice la visión de Enoc que al otro lado del tercer cielo, había un lugar de tormento para las almas injustas, con fuego y hielo, ¿ok? Con fuego y hielo, ¿verdad? Recordemos la composición de la palabra shamayim, que tiene que ver con fuego, esh, y tiene que ver con agua, ¿ok? Y hielo. Majin, que se convierte en hielo. ¿De qué está hablando aquí? No, del lago de fuego. Luego, en el cuarto cielo, él ve los ángeles. Ángeles, como el cuartel general de los ángeles. En el quinto cielo, él describe los grigores, los seres que salieron de la unión de ángeles caídos y las mujeres humanas. Eran seres grandes en tamaño, así lo describe, que rechazaron al Dios eterno. Luego el sexto cielo, el gobierno de los arcángeles y el registro de las acciones de los hombres. Interesante. Y el séptimo cielo, según la visión de Enoc, es donde está el ejército de los querubines, con 200 principales, donde están los tronos, los escuadrones y el trono del eterno Dios. Esta es la visión de Enoc. Por eso digo, muy interesante. Ahora, el tiempo se me acabó, no quiero extenderme mucho. Y como lo dije al principio, pues la idea hoy era poner una base, un fundamento, empezar a entrar poquito a poco en el tema de los 7 cielos. ¿Ok? Como las culturas antiguas, las más antiguas, hablan de los 7 cielos, ¿verdad? Los sumerios hablan de los 7 cielos, hablan de los 7 cielos también los babilonios, etc. ¿Ok? Ahora, mi posición y argumento en relación a por qué sumerios, babilonios, egipcios creían en los 7 cielos es lo que yo le voy a dar la próxima semana. Y entraremos también al tema de los 7 cielos. ¿Por qué? Porque el concepto de los 7 cielos nace a partir de su propia experiencia, cuando fueron ángeles del Eterno. Génesis 6 nos habla de los ángeles caídos y se les llama los Nefilim. También los Geburot y los Anakim reciben diferentes nombres, pero ellos, antes de caer, ellos conocían los 7 cielos, sabían de los 7 cielos. Entonces, ese conocimiento se lo pasan a los hombres. Y la civilización más antigua, que son los sumerios, plantean el tema de los 7 cielos, aparte del origen del hombre, ¿verdad? ¿Cuál es el origen del hombre? ¿Cómo nace todo esto? Ellos hablan dentro de su mitología, ¿verdad? Del Dios creador, el Dios que guarda las aguas, etc. Nos hablan de 7 dioses principales. Qué curioso, 7 dioses principales. Entonces, los sumerios influyen sobre muchas generaciones, sobre Babilonia, sobre Egipto, etc. Y el concepto o la idea de los 7 cielos está ahí. Y el deseo de accesar a los 7 cielos. Entonces, yo quiero hablar la próxima semana de cómo el concepto de los 7 cielos es transmitido por los Nefilim. ¿Ok? Y en mi opinión, no son los Anunnakis los que fundan Sumeria. En mi opinión, y la de otros más, fueron los Nefilim, porque los describen. Entonces,
La próxima semana yo no voy a entrar, ¿verdad?, al tema de Sumeria. Voy a hacer mención de esto, una mención, y le voy a dar mi opinión, mi argumento en relación a el origen de los sumerios. ¿Y por qué entonces se habla de gigantes, de los gigantes que fueron los que construyeron Sumeria? ¿Ok? Desde una perspectiva no tanto histórica, aunque por supuesto alguna referencia, obviamente, pero desde una posición bíblica, escritural. Y posiblemente me voy a echar más de una enemistad con esto, por lo que algunos piensan, ¿verdad?, en relación a los Anunnaki, los reptilianos y toda esta historia de seres extraterrestres, ¿verdad? Pero no es mi intención ir ahí, sino pues desde una, repito, perspectiva bíblica, abordar el tema para darle un poco más de sustento a cómo los 7 cielos siempre han sido, ¿verdad?, del conocimiento de las civilizaciones más antiguas. El tema de los 3 cielos para mí es una distorsión. Bien, mi gente bella, vamos a concluir aquí. Si hay preguntas, sí me imagino que hay muchas preguntas, pero entienda pues que estoy apenas en la antesala del estudio. Pero aún así, si hay preguntas, pues las deja en el chat y con gusto las estaré contestando. ¿Ok? Un abrazo a todos. Nos vemos en la siguiente clase, la próxima semana. Misma hora, mismo canal. Abrazos.